Buenos días para todos, hermanos. Eh, bueno, quiero empezar diciendo lo siguiente. Pues muy propicia la palabra que se ha orado esta mañana. Nunca nos ponemos de acuerdo con Yoa para las enseñanzas, ¿no? Realmente nunca lo hacemos. Solo él estudia ahora, yo también, y bueno, pero es para mí maravilloso ver la confirmación del Espíritu Santo de lo que quiere hacer siempre. Al traer una palabra así. Entonces, como entiendo que en ellos siempre hay propósito, eso me produce realmente mucha confianza, ¿sí? Mucha certeza de que está haciendo algo. Bueno, y hablando de cómo se combate ardientemente, yo quiero decir que desde mi visión, desde lo que he visto, quizá mi experiencia, lo que he sido enseñada, lo que yo comprendo, yo he categorizado en 4 formas la vida del creyente en las que se, digamos, eh, transcurre la vida del creyente. ¿Mm? Y son las siguientes. Una, pues, son las pruebas. Hablamos mucho de ello. A veces no sabemos identificar qué es una prueba, cómo es una prueba, para qué es una prueba. La segunda son las consecuencias de nuestros actos. ¿Mm? Hemos hecho muchas cosas y vienen cosas y a veces decimos, no, es que Dios me está probando. Entonces, no sabemos diferenciar. Otra que veo son las circunstancias de la vida, ¿sí? Hay muchísimas circunstancias que vienen por diferentes situaciones. Y nos vemos, pues, en muchas batallas, pero nos cuesta un montón diferenciar en qué estamos. Y la última es la tentación. Esa es la que he seleccionado para hablar en este día, por el Espíritu Santo. Hemos venido hablando de muchísimos temas, pero de muchísimos temas que han venido formando nuestro carácter. ¿Mm? Y hemos hablado específicamente de que Dios viene tratando con nuestra identidad. Lo noto muy claramente. Es demasiado palpable en la manera como Dios viene enseñándonos. Y entonces, yo quiero que hoy miremos, si usted va a ver este pasaje, usted dirá, bueno, yo ya lo he visto y lo he leído 1000 veces, pero le pido por favor que usted se despoje. Despójese de todo pensamiento, argumento, enseñanza y todo lo que haya recibido para que con mansedumbre la enseñanza de hoy pueda penetrar. ¿Mm? Con el fin, pues que solo Dios sabe que estamos necesitando y que se requiere, porque como vimos esa palabra hoy, parece que esto es una batalla ardiente. Bueno, dicho lo anterior, entonces miremos Mateo 4, que me gusta, está realmente en los 3 evangelios. Marcos muy corto lo dice como hace una referencia muy ligera y no cuenta los detalles. Es curioso para mí eso. Lucas dice la escritura que él hizo una investigación muy minuciosa y también me gustan unos aportes que hace Lucas, pero hoy vamos a leer y nos vamos a centrar en Mateo. Me gusta como esa descripción que hace Mateo. Entonces, Mateo 4. Vamos a leer muy atentamente esta porción. Les pido por favor que no se distraigan, estén atentos, estén siguiendo la lectura, porque es que hay mucho detalle y es supremamente importante. Y sobre todo porque quizá nos va a surgir muchas preguntas o no las hemos hecho o creemos que entendemos algunas cosas. Bueno, no sé qué surja hoy, la verdad. No es una cosa como muy preparada, pero realmente es muy necesaria, ¿cierto? Entonces, dice así, voy a leer.
Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Quiero tomar dos versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En Lucas dice, fue guiado. Pero me impresiona lo que dice el versículo, permítame. Lo que dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Hay dos términos ahí. El Espíritu Santo guía al desierto y Satanás lleva ¿a dónde lo llevó? Dice a la santa ciudad. Digamos que sí hay una relevancia en los lugares, pero ahorita no nos vamos a detener en eso, porque el desierto tiene unas características y Jerusalén o la santa ciudad también tiene una importancia dentro de toda esta historia, con sus características. Pero ese no es el punto. Pero sí lo digo para que cuando usted estudie este tema, lo tenga en cuenta, ¿sí? Porque los lugares. Entonces, para mí es curioso pensar en que Satanás también lleva al creyente. El Espíritu Santo lo guía, pero Satanás lo lleva. Y si miramos la diferencia de los verbos, guiar es un término donde la voluntad del hombre es respetada, ¿no? ¿Cierto? Pero llevar, creo que en eso tiene ya otra connotación, como más, yo podría decir que tiene que utilizar algo más de fondo para poder llevarlo hasta allá, ¿cierto? No es guiar, no es lo mismo. Tendría que ver con más la manipulación. En el término llevar, se podría utilizar más, como tú dices, la fuerza, la manipulación. En eso, si miráramos un original y todo lo demás, es algo que tiene muchísimo que ver con violencia. Pero mire que los creyentes no lo notamos. A veces nos vemos en situaciones y no hemos visto a qué hora fuimos llevados o cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Son cosas que a veces se nos hacen tan normales que por eso les decía inicialmente, a veces no sabemos cuándo estamos frente a una prueba o cuándo estamos frente a una tentación. O también, como les decía, cuando lo que yo vivo son producto de las circunstancias que quizá vienen como lo que uno dice, ¿no? Cosas de la vida. Entonces subió el dólar, pues hombre, me veo hoy como
tengo 20, entonces me alcanza para esto, entonces se me recortan los recursos y quizá se limita en muchos aspectos mi vida y yo digo, bueno, me veo en una circunstancia, ¿cierto? De la vida, para poner un ejemplo solamente. Pero otro son las consecuencias. A veces hacemos muchas cosas en la vida que van a traer consecuencias porque estamos en un mundo donde realmente todo se mueve por causa y efecto. Pero eso no nos gusta mucho, no nos gusta. Asumir las consecuencias de nuestros actos nos cuesta un montón. Sí, eso lo vemos desde Génesis, cuando vemos a lo que pasó allá en la historia, creo que todos lo conocemos los que estamos aquí en la reunión hoy. Pues allá fue fácil decir, no, no fui yo, es que la mujer, o más bien la que tú me diste, pero fue la serpiente, ¿cierto? Siempre señalando, fue alguien, pero no fui yo. Entonces a veces nos cuesta mucho trabajo decir, lo que estoy viviendo quizás producto de mis consecuencias, ¿sí? Y entonces sí es muy importante ahí empezar a pensar un poco por qué es importante saber entonces cuándo es una tentación o qué es una tentación, por qué viene la tentación, ¿cierto? Porque ciertamente pues nos involucra y de pronto nos somete. Entonces es tremendo porque uno diría, bueno, y pues que si caemos en tentación, pues a veces duramos, no sé, quizá 10 o 20 años en X circunstancia y no sabemos qué es. Entonces lo que nos parece fácil y está muy usado en el léxico del creyente es, estoy en una prueba, ¿no? 20 años en lo que sea y es que esta prueba y no pasa. Entonces, por alguna razón, el Señor hoy nos quiere decir, bueno, yo quiero decirles qué es una tentación. Entonces nos vamos a ir al detalle en el pasaje que hemos leído. Entonces dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto yo siempre digo, ojo con los por qué, los para qué, en fin. Dice para ser tentado por el diablo, propósito. Pero había digamos que en ese lapso hubo algo importantísimo y dice que después de haber ayunado 40 días, un tiempo específico, y 40 noches tuvo hambre. Estas 40 nos recuerdan 40 de muchos episodios que hay en la escritura, como por ejemplo los 40 del desierto, los 40 días que Moisés estuvo en algún lado, y parece que ese número también es relevante y de prestarle atención a 40. ¿Por qué? Parece que Dios sí tiene muchos ciclos en la vida. Señor. Estaba mirando que pudiera, digamos, se puede pensar mal del versículo cuando dice que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por el diablo, ¿cierto? Pero se está haciendo énfasis en que al desierto fue a ayunar, fue a ayunar. Entonces ese para ser tentado es que no hay tentación, sino cuando hay necesidad. Cuando hay necesidad. Ahí vienen las tentaciones. Entonces, para ser tentado. ¿Cuándo? En medio de una necesidad tan brutal como la que al final de los 40 días estaba viviendo el Señor Jesucristo. Eso es importante verlo y mirarlo para no ir a decir, es que el diablo a mí me lleva para ser tentado. No. Es que la tentación viene producto de necesidades. Es lo que yo ¿Cómo saber eso que está diciendo yo? Miren en Santiago 1:12. Alguien que lo quiera leer, por favor. Porque es importante lo que yo está diciendo. Me parece muy importante y muy bueno porque a veces la gente dice es que la Biblia se contradice. Santiago 1:12. En la Reina Valera, ¿sí? Sí, sí. Leámoslo hasta el 15. Del 2 al 15. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ojo ahí en adelante, por favor. No íbamos a leerlo todo, pero Lady lo leyó y es importante porque nos pone un poco en contexto para que nos fijemos cómo empieza hablando desde pruebas. Pero aquí va a ser una aclaración y escuche bien, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Lo repites, por favor? Ya, no es de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Sigo? Sí, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, No, lee otra vez. sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, Hermanos míos, creo que no estos... erréis. Hermanos míos, Señor, hermanos míos, no erréis. léalo, por favor. Ahí termina diciendo, hermanos míos, no erréis. O sea, no nos Pero es muy equivoquemos. importante el 17, porque creo que esto lo debemos tener súper claro todos los creyentes. Escuche bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que procede de Dios todo es bueno, y eso lo debemos tener claro. Leímos este pasaje solo para confirmar que la Biblia no se contradice, ¿sí? Porque allí pareciera en Mateo que está diciendo que Dios sí quiere que él sea tentado, solo que parece ser que es inevitable que venga la tentación. Es inevitable, ¿sí? Va a venir, pero entonces, ¿qué pasa con la tentación cuando viene? Él no va a dejar de hacer esa tarea, ¿sí? El tentador está para tentar, para engañar, para mentir. Eso dice la Escritura. Y para matar. Entonces, volvemos por favor a Mateo. Mateo 4. Entonces vamos en que él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y qué sucedió después de ayunar? Tuvo hambre. ¿Por qué nos relatará eso la Escritura? ¿Por qué nos dejará este pasaje esa evidencia de que él tuvo hambre? ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Qué nos querrá mostrar? La necesidad. Muy bien. La necesidad y su condición donde pudo experimentar en su cuerpo físico todas las necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Un hombre con necesidad. Un hombre con necesidad. El Hijo de Dios.
¿cierto? Esos detalles parecen tontos, como que no los vemos. Sí, pues obvio que tiene hambre. No, obvio no. ¿Para qué no lo deja escrito? Recuerden, si la palabra sustenta el universo, ni una sola coma, dijo él, ni una tilde, se debe pasar por alto. Tienen un objetivo y una razón de ser, si está escrito. Entonces la escritura hay que observarla con lupa, ¿cierto? Y nos quiere contar que hay una necesidad. Y luego dice, y vino a él el tentador y le dijo, escuche bien, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le estará diciendo? Piensa en esa expresión. Piensa en lo que él le está diciendo por un momento. ¿Qué le llega a su corazón? ¿Qué le quiere decir? ¿A dónde lo quiere llevar? Recuerde que él lo llevó, ¿cierto? ¿A dónde lo quiere llevar? A suplir esa necesidad que en el momento supuestamente tenía. Pero ¿No? ¿qué le está diciendo? Fíjate bien qué le está diciendo. Lean el versículo, por favor. Tiene hambre. Y vino el Lo bueno, tentador y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el hijo. María Licel. ay, perdón. Dale, Pedrito. No, es que se me hace repetir una historia que ya conocemos que utiliza una verdad para enfocarla y distorsionarla y hacerle precisamente manipular esa verdad para tomar una decisión inapropiada Hacer, sí. encaminada hacia la solución de la misma. Me gusta mucho eso. ¿De dónde sacó él eso? ¿De dónde lo sacó? María Liced, ¿ibas a decir algo? No, soy yo que estoy acá en la cámara. Digo, Lo que pasa es que sí, lo que dijo Pedrito, que él viene a meternos a nosotros dudas, ¿no? Siempre, en las cosas. O sea, de pronto, por decir algo, yo estoy pasando por una prueba y de pronto alguien viene y me dice, usted de verdad, y usted así como está de mal, y usted cree de verdad que hay un Dios. muy bien. Hermano, le agradezco tanto esa intervención. Él arranca por ahí. Duda. ¿Qué es lo que quiere que dude? Lea el texto, por favor. ¿Qué quiere que dude? De su identidad. ¿Será que nos pasa a nosotros? Perdón, primeramente la existencia de Dios, ¿no? Porque cuando una persona comienza a dudar de Dios, entonces ya dice, no, pues, como que parece que es cierto que Dios no existe, que todo se basa en la lógica, ¿no? Entonces, él tiene un proceder y arranca utilizando algo. Y dijo Pedrito, la misma palabra. Eso ya lo hemos visto. ¿Dónde? En Génesis, ¿cierto? Cuando habla con Eva, utiliza lo que Dios ya había dicho. Créame que él no utiliza nada de sí. Es que no tiene que utilizar. Es la manera de engañar. Siempre se va a buscar el original para poderlo tergiversar y lanza la duda. Porque quiere llevar al hombre a algo, ¿cierto? Entonces, esta frasecita, si eres hijo de Dios, ¿de dónde la sacó? ¿Qué acababa de ocurrir, señor? Pensando que el diablo es padre de mentira Uh-huh. y que cuando usa la palabra en su boca no es verdad. Muy La bien. palabra de Dios en su boca jamás va a ser verdad porque trae una intención que no es la verdad, que es siempre la mentira. Siempre va a usar la escritura con un propósito realmente de muerte, con propósito de muerte realmente. Alexander. Lo que veo ahí también es que
intenta que dude de su identidad, de su forma de pensar y su forma de actuar. Hace dudar de su identidad o quiere hacer que dude de su identidad. Gracias. Perdón, es que él también acaba de ser bautizado por Juan, ¿cierto? Muy bien. Y Dios le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y acaba de decir que él es mi hijo, igual que nosotros. Muy bien. Entonces, estamos hablando del Señor Jesús. Yo quiero que usted piense en eso por un segundo. Es que no estamos hablando de cualquiera. Es el Hijo de Dios. Pero viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, estamos hablando de el Señor Jesús. Es que no estamos hablando de Jenny, de Giovanni, de cualquier, no. ¿Sí? Pero al tentador le pareció fácil decirle, si eres hijo de Dios. Acababa de recibir una palabra que necesitaba escuchar. Este es mi hijo amado. Y inmediatamente viene el ataque. ¿Cómo sabemos eso? Por favor, alguien que lea. Lucas 8, versículo, creo que es 13. Por favor, léanlo 12, con mucho énfasis. Lucas 8:12. Esa parábola para mí es la parábola. La parábola del sembrador. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, se salven. ¿Lo pueden leer desde antes, por favor? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muy bien. ¿Qué dice ese texto entonces? Ojo a grandes sus orejitas. ¿Hacia dónde va direccionado? ¿Hacia dónde va direccionado el ataque de Satanás? ¿Qué es lo que toca? ¿Hacia dónde va direccionado? La identidad nuestra, a querernos robar algo que ¿Sí? el Señor ya ha dicho. Digamos que será el fin, dañar la identidad, pero él siempre, ¿qué es lo que va a atacar? ¿Qué acababa de ocurrir? La Según mente, el texto que acabamos de leer o que leyó Corazón. Nelson. Señora, El corazón. El corazón. muy bien, allí fue sembrado. ¿Qué fue sembrado en el corazón, Pati? Va a atacar la credibilidad, la fe. La palabra. Sí, la duda. Ah, ok, Bien. sembrada sí la palabra. Muy bien. Pero pienso que la tentación es la duda. Fíjense bien cómo procede. Esto es muy importante. Fíjense que lanza un ataque inmediato a algo que acaba de recibir. Le aseguro que él nunca va a atacar otra cosa. Palabra que haya sido sembrada en su corazón. ¿Qué dijo el texto? ¿Que viene y la qué? ¿Qué La hace? quita. La La quita de quita su del corazón. corazón. Muy bien, la quita. En otros dice la arrebata. Por eso yo le decía, eso es con violencia. Arrebata. ¿Sí? Entonces a veces no nos damos cuenta que vino el tentador a arrebatarnos lo que fue sembrado. No nos damos cuenta, pero ahí vino la tentación. Y entonces empezamos. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que aquello? Está sembrada la duda. Pero entonces es muy importante ver lo que pasa, porque vemos a uno que está utilizando la palabra y la recita. Pero mire la respuesta del Señor, verso 4. Por favor, ¿quién lee? Dice 4. Porque es muy... Y él respondió y dijo,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué respuesta tan curiosidad. impresionante. Me causa curiosidad Señor. esta, mire, dice, en otra versión dice, Jesús le dijo, dos puntos, no, entre comillas, o sea, hace una identificación clara de lo que venía tras bambalinas, o sea, percibe por su conexión y el uso y el ejercicio diario de la fe que mantiene, le permite identificar plenamente la intención en primera instancia, y por eso en esta traducción dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, dos puntos, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que me causa curiosidad o lo que me llama la atención es la claridad de la interpretación inmediata que Jesús tiene de la situación. Fíjense bien, gracias hermano. Fíjense muy bien que ambos están utilizando la palabra. Ambos. Y él se la sabe muy bien. Créame que sí, la recita muy bien. Pero hay una gran diferencia entre los dos. En lo que causa. Cada uno lo que hace con esa semilla causa un efecto. ¿Sí? El uno la utiliza para causar duda. Pero el otro, ¿para qué la usó? ¿Era real que tenía hambre? ¿Cuál será el punto ahí? ¿Será que es pecado hacer un milagro? ¿Será que estaba mal que comiera? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto allí? ¿Por qué fue tentado? ¿Será que el querer suplir nuestras necesidades como nos parece es lo que quiere causar? Jorge. Qué pena, hay un proverbio que dice que no comas pan con el avaro. De pronto, pienso que uno debe pensarlo muy bien porque en ese momento lo que le está, o sea, uno lo pueden invitar a hacer algo, ¿no? De pronto yo estoy pasando una necesidad muy grande y lo que me están invitando a hacer, pues claro, eso me puede sacar de la situación en que esté. Pero, ¿cuál es el fin de esa situación? Sí. Parece que el ser humano tiende a irse, pero siempre es por la siembra que hay, ¿no? De la duda. Viene y arrebata lo que él ya dijo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con lo que se da, con lo que recibe uno de parte de Dios? ¿Qué es lo que hacemos con la semilla? Si usted se fija, ambos la saben y ambos la recitan. Pero hay una gran diferencia entre los dos. ¿Para qué la están utilizando? ¿Para qué están utilizando esa semilla? Y por supuesto que tenemos que tener muy en cuenta que el ataque va direccionado a una necesidad. Yo quiero que sigamos para el siguiente y vamos viendo cómo se desarrolla. 5. Yo. Dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Hasta ahí. escrito está.
Oh, no, sí, termínala, por favor. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces uno pensaría, es que esto es un debate de versículos, a ver cuál es más poderoso el uno que el otro, ¿cierto? Y a veces nos vemos en esos tipos de contiendas con X personas. Pero no se trata de eso, ¿sí? No se trata de debatir versículos. Importante, el Señor Jesús fue llevado por Satanás. Escuche bien eso, para que nosotros no nos las demos de mucho, porque también podemos ser llevados. Y entonces lo pone en el pináculo. ¿Qué significa pináculo? Le sube el ego. La torre, o sea, sí, lo más alto. Muy bien. Muy bien. Lo más alto. ¿De qué? Del egocentrismo. Del templo. Ah, sí. Del pináculo del templo. Escuche bien. Muy bueno, hermano. El pináculo del templo. Escuche bien. ¿Quién es el templo? Pues según la Biblia, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Y el Señor Jesús? La cabeza del templo. Muy bien. Él es el templo, pero además es el pináculo del templo. Él es la cabeza. Entonces, ¿a dónde lo llevó? ¿Qué le quería mostrar? Usted también puede ser la cabeza del templo. Allá lo llevó, al pináculo del templo, a una posición. Créame que todo esto son solo gráficas. Es una posición. Entre comillas, pareciera que no está atacando la posición del Señor Jesús en ninguna de las dos, ninguna de las dos propuestas que vinieron a la mente del Señor. Aquí está diciéndole, no, entonces listo, su posición sí es la más alta, pero usted puede hacer esto desde esa posición. Desde esa posición. Entonces tírese abajo, porque Dios lo tiene que sustentar. ¿Sí? Y como si usted es el hijo de Dios, sí, otra vez, sí, ese sí ahí, condicional, ¿no? Si eres hijo, ¿cierto? Si eres hijo, ¿qué pasa? Lánzate. Es una palabra, es que no está usando otra cosa que no sea una escritura, ¿cierto? Entonces, si eres hijo, la tienes toda ganada, puede hacer lo muy que bien. quieras. Sí, utiliza tu identidad, utiliza tu poder, haz esto y resuelve. Utiliza el poder de Dios para, ¿cierto? Y luego dice, el Señor responde, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Usted no le suena parecido eso? Me tentaron en el desierto. ¿Recuerdan esa expresión? ¿Por qué lo tentaron? ¿Recuerdan? Me tentaron en el desierto. Hebreos 3, es importante leerla. Yo creo que esto nos agranda un poquito el panorama y lo vamos a leer. No nos demoramos mucho. Es Dios diciendo en esa porción, me tentaron en el desierto. ¿Quién Exacto. lo tentó? ¿Cómo lo tentó? Etcétera. Muy bien. Leamos desde el versículo Hebreos 3:8. Hasta quiero que lean desde el 8. 8 y 10 y el 19. No lo vamos a leer todo. 8, 10 y 10. 8 hasta el 10 y luego el 19. ¿No se puede leer el 7 de pronto? Sí, sí, claro. Es una invitación. Sí.
Desde el Dice, 7 hasta el 10 y luego el 19, por favor. Gracias. por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Ya leíste el 19? Y vemos, no, ahí voy. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. De la incredulidad. Mm. No creyeron a Dios. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Parece que el Señor le está diciendo lo que Dios dice, que hay que hacer con lo que Dios dice. Porque si sus palabras producen vida según la tentación anterior, dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Está diciendo, ella produce vida. Aquí le está diciendo, tú no vas a tentar. ¿Por qué tentar? Es poner en duda lo que él dice, no creer. Y dice que no entraron a causa de incredulidad. Él quiere llevarlo a que dude. Siguiente. Estamos en Mateo. Jesús es Mateo. Mateo 4. 8. Quisiera hacer un aporte, Jenny, por favor, ¿Sí? un poquito. Sí. Digamos que en esto que estamos viendo de Mateo es Jesús en el desierto con una necesidad suprema, o sea, máxima. O sea, realmente no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Mirándolo de manera natural. Estoy hablando de manera natural, no estoy hablando de la espiritual. Vemos el pueblo de Israel en el desierto sin ninguna necesidad suprema, pero tentando a Dios. ¿Por qué lo está tentando? Por las necesidades físicas. Por lo mismo que el diablo vino a tentar al Señor Jesús. ¿Sí me hago entender la situación ahí? Siempre va a ser un paralelo. Exacto, un paralelo, porque es que el pueblo de Israel, la escritura dice, no tuvieron falta de pan, ni de vestido, ni de calzado, ni de nada, ni de comida durante 40 años. Y sin embargo, tentaron al Señor, a Dios lo tentaron. Y Dios les dio lo que le pidieron. O sea, Él accedió a la tentación, entre comillas, y les dio, pero ninguno pasó. O sea, hubo una situación bien difícil para el pueblo de Israel, muy dura para el pueblo de Israel. En el caso del Señor Jesús, pues si lo miramos de manera natural, pues la manera natural nos va a enseñar lo espiritual, lo mismo que allá el pueblo de Israel. Lo espiritual es lo más importante en este caso. ¿Cuál es la enseñanza realmente? ¿Qué nos lleva o qué hace que seamos tentados? Porque la tentación es natural y me aparta de lo espiritual, es como lo que yo veo, ¿sí? Las tentaciones son naturales. Venga, haz esto, haz aquello, usted puede, mire, no tiene plata, camine, hagamos este negocio, hagamos aquello, o alguna cosa, ¿cierto? Venga, está mal de la salud, yo lo puedo llevar a un sitio donde le hacen una oración, que mejor dicho, de una vez queda sano. Cosas como esas son tentaciones en lo natural, pero que si es un creyente, ¿en qué posición queda ese creyente? ¿Cierto? Que está bajo el cuidado de Dios, bajo la, ¿cómo se llama eso? La protección de Él. Muy bien. Verso 8. Y ojo cómo empieza este versículo. ¿Quién lee? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Tremendo. Entonces lo lleva otra vez. Me impresiona que dice a un monte muy alto. Ya lo ha llevado a uno que era alto, ¿cierto? Pináculo. Es una posición altísima. Pero ahora lo lleva a un monte muy alto. Y también le dice, mira, todo esto te daré. Le muestra los reinos del mundo. Escuche bien, no le dice que el mundo, eso es una mentira. Con esto nos han engañado mucho. Y yo sí hago la aclaración, no me importa que me metan problemas, pero hay que hacerlo. Siempre se ha dicho, como dice él ahí, dices que a mí me fueron entregados. ¿Eso es verdad? A él no le fue entregado nada. Dice la escritura que la tierra y su plenitud es de Dios. Y a nosotros nos han dicho siempre, es que él tenía que recuperar la tierra. No, siempre ha sido y siempre será, y el universo es de Dios. Le muestra los reinos y le dice, yo te los daré. ¿Será que Satanás habla verdad? Ya lo dijo Joa. ¿Será que él sí dice la verdad? Aunque esté citando un versículo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué puede dar él? ¿Qué tiene? Miserable, pobre, desnudo. Pero también había utilizado una mentira en el huerto. ¿Será que él sí le podía dar lo que le prometía allá? ¿Sabe qué? Esto es una falacia. No tiene nada para dar, que nada es de él. Le está tocando tres partes, escuche bien. El cuerpo que iba a entregar en sacrificio, la carne. La cabeza del templo, máxima autoridad, escuche bien. Aquí. La gloria, todos los reinos. La gloria, todo es tuyo. Pero más facilito, no tienes que ir a la cruz. O sea, yo te los entrego. Facilito, ¿para qué pone con tanta vaina? Ya lo van a maltratar, o sea, no. Más fácil. Por otro lado, mejor. No tiene que exponerse tanto. Pero yo te los entrego. Solo hay que hacer algo. Solo si te postras y me adoras. No hay que hacer mucho. No hay que hacer tanto. Dijo un hombre aquí, escuche bien, les voy a contar esta historia. Aquí hay una iglesia en Quimbayam. Es un lugar donde hacen un culto para Satanás. Y ustedes escucharan al tipo que habla de eso. Dice, él sí cumple. Él no es como ese Dios de ustedes, que los hace sufrir a través de pruebas y pruebas y nunca cumple nada. Él a mí sí me ha dado todo y muestra todo lo que tiene, muchas riquezas, ¿no? Y dice, me ha dado. Y luego agrega, pero además no me pidió casi nada, o sea, nada. Lo único que me pidió fue el alma. No, nada. Solo el alma. Pero él jura que todo eso que tiene, él se lo ha dado. Pero eso hace parte del engaño. La escritura dice claramente que Dios es el que da todo y que a él le pertenece todo. ¿Mm? Y está tocando tres partes. Yo quiero que miremos la escritura en Primera de Juan 2:15, antes de volver acá, para mirar qué es lo que estaba diciendo. Primera de Juan 2:15. Y 17. Yo, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, voy a volverlo a leer porque es que no está diciendo una bobadita y hay veces uno como que no le pone el color, ¿cierto? Giovanni, no ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es una orden, es un mandato, es algo estricto. Si alguno ama al mundo, señor Ramírez, el amor del Padre no está en él, en el que ama al mundo. Ojo con el por. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. ¿Cómo les parece este pasaje? Complejo un poquito, ¿no? Pero resulta que hay tres cositas aquí que vamos a hablar de ellas, muy importantes. Los deseos de los Tres ojos, cositas en las que fue tentado el Señor y en las que vamos a ser tentados nosotros. ¿Sí? Dice el 16, escuche muy bien, por favor, porque, explicando lo anterior, porque lo primero que empieza diciendo es no ames el mundo. O sea, que ¿qué era lo que quería causar en el Señor Jesús? ¿A dónde lo quería llevar? ¿Qué sabía que hacía el Señor Jesús? ¿Qué amaba el Señor Jesús? El Padre, la palabra de Dios, su pensamiento. Exactamente. Pedro, No, estaba primero el hermano Giovanni. yo. No, él se le quedó la mano ahí levantada. Sí, estaba viendo que en el pasaje de Mateo es un ataque frontal, sin ninguna pena ni vergüenza, contra la identidad, ¿cierto? Sobre la posición, sobre la condición, sobre quién es. Porque primero le dice, si eres hijo de Dios, convierta esta piedra de pan, luego demuéstreme que es hijo de Dios. En el segundo lo lleva al lugar que él tiene, que el diablo sabe que él tiene, y ataca la identidad, la posición que el Señor Jesucristo tiene también. Y en el tercer ataque, como que afianza un poco más, le manda un poco más de sabor al asunto para decirle, oye, mira, no es necesario que vaya a la cruz, la verdad no, sencillo, adóreme, mire, le voy a dar todo lo que usted ve, lo que observe en sus ojos, lo que quiera va a ser suyo, pero adore, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy viendo ahí para nosotros, para estar pendientes como pueblo de Dios es que eso no va a cambiar con los hijos de Dios. No va a cambiar. El mismo, eso no está escrito ahí que fue para el Señor Jesús. No, está puesto para que nosotros estemos con esos antenas, esos radares, esas ojos muy abiertos, esos sentidos espirituales muy abiertos, porque ese es el modus operandi del enemigo de Dios. Así que esto es una alerta brutal para nosotros. Y examinar, mirar hacia adentro un poquito, en dónde estamos nosotros parados frente a toda esta situación que están presentándonos el Espíritu Santo hoy a nosotros como hijos de Dios, mostrándonoslo en Cristo Jesús, Hijo de Dios. Gracias. ¿Qué clase de identidad tenía el Señor? La propuesta era grande y Satanás se da las trazas de llevarlo a mostrarle su posición, siempre. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Sí? Si usted busca estas tres características que están en Primera de Juan, le aseguro que están en el huerto. Pero si las busca en su vida, también le aseguro que las encuentra. ¿Sí? Porque ese ataque va a estar siempre. Siempre. Al deseo de su carne, siempre nos va a atacar nuestra carnecita. Eso nunca va a pasar, por ejemplo. Solo quiero citar un ejemplo, por favor, no lo tome de otra manera. Cuando, por decir algo, estamos en angustia, ¿cómo suplimos la angustia? O por ejemplo, esa ansiedad que se habla tanto. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¡Pum! Caímos, no nos dimos cuenta. ¿Qué viene después?
enfermedad, obesidad, dependencia, muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. ¡Pum! Caímos. Eso solo para citar una manera que uno puede tal vez percibir cómo a veces uno cae, perdón, y no lo notamos, no nos damos cuenta. Pero es constante. Suplimos una necesidad, ¿sí? Un deseo que tenemos. Nosotros lo suplimos. No está basado en cómo él ya lo ha dicho o nos dice, sino como nosotros queremos y lo suplimos de esa manera. Caemos. Los deseos de los ojos. Entonces ataca las tres partes del ser. Escuche muy bien. Ataca las tres partes del ser. Y a mí me gusta cómo termina el libro de Lucas. Si usted mira Lucas, alguien que lo busque, por favor, Lucas 4, mire cómo termina la tentación. Cómo dice al final, que me parece muy bonito. O es de, más bien, de prestarle mucha atención. Porque termina diciendo el verso 13. Me gusta cómo lo expresa ahí. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, toda tentación era necesaria. ¿Cuánta tentación? Toda. Toda. Escuche bien. Al Señor no fue cualquier cosita. Toda. Las tres partes del ser. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Siempre va a estar ese ataque. Siempre, siempre, siempre. Pero entonces para nosotros es una alarma. Porque como lo dijo Joa, creo que no lo puedo decir mejor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mandato? En primera de Juan. No ames el mundo. No lo ames. ¿Qué es lo que debemos amar? Según Dios. ¿Tu palabra? Muy bien. Ah, no lo puedo quitar. Bueno, lo quería quitar, pero Perdón, en Santiago 4:4 está más claro, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. se constituye. Es una decisión propia. A mí me gusta eso. Como la escritura muestra que nuestra voluntad es determinante en nuestra vida, en nuestra historia, para lo que queremos ver. Si nos ajustamos, como hizo el Señor y nos ha dado ejemplo, a lo que Dios dice, creo que los resultados de nuestra vida van a ser diferentes. Pero la escritura nos está mostrando claramente la manera cómo se resiste una tentación. De hecho, lo sabemos. Y yo quiero que volvamos a leer Santiago 1:12, desde el 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para ahí un segundito, por favor. Para un segundito ahí, por favor. ¿Cómo es ese que soporta la tentación? Bienaventurado. Es amado. Es amado, sí. Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque resiste. Muy bien. ¿Cómo se resiste? Creyendo. Mateo, ¿dónde está esta?
Someteos pues a Dios. ¿Dónde está esa escritura? Alguien que por favor la lea. Está en Santiago, pero la estoy buscando. No, en Mateo está. Bueno, 4:7. Es que hay otra también en Mateo. Pero bueno, leamos. Lee tú, Nelson. Ok. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez. Someteos pues Santiago a 4:7. Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste entonces? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Muy bien. ¿Y cómo se somete uno a Dios? Por medio de su pensamiento, ajustándonos, haciendo lo que hizo el Señor Jesús. Lo mismo. ¿Cómo se somete uno a Dios? Yo quiero que piensen en eso por un momento. Es que a veces parece que entendemos o que lo tenemos claro, pero es preciso pensar. Amando lo que él dice. Me gusta esa expresión. Poniendo en práctica la palabra. Poniéndola en práctica, no solo escuchando. Voy a leer un versículo, voy a leer el mismo versículo en otra versión. ¿Sí? ¿Me permiten, por favor? Por favor. Dice Santiago 4:7 en la Nueva Traducción Viviente. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Otra versión dice, así que sométanse, dice lo mismo. Vamos a ver. Por eso, obedezcan a Dios, pongan resistencia al diablo y huirá de ustedes. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Ahí son varias versiones, como para abrir un poco el panorama. Muy bien. Porque uno se puede someter a alguien. Porque lo conoce, cree en lo que él es. Pero hay Bueno, algo más. Hoy hablamos de eso. Hay Por algo amor. más. Muy bien. Si usted no ama, usted no se puede someter. Usted no se puede someter, porque entonces ese sometimiento, cuando es sin amor, ¿qué causa en uno? Rabia, frustración. Efesios 6:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Si el amor no es el que une a las dos personas o la familia, pues no hay sometimiento. Hay esclavitud, una esclavitud Bien. que causa toda clase de dolor, ¿cierto? Por eso Entonces, una mujer cuando se somete al esposo, ¿cierto? No es una carga. Es que me toca. No, a nosotros no nos toca. Ni tampoco nos toca someternos al Padre. Al creyente no le toca. La gente le dice, ¿usted no escuchaba mucho esa expresión de la gente cuando se acerca a nosotros? Que nos dicen, es que a ustedes les toca. ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? Sí, sí. A ustedes les toca hacer esto, aquello. Siempre utilizan esa expresión. No, a nosotros no nos toca nada. Yo lo hago con todo gusto, la verdad. Pero eso es producto de, ¿cierto? Por eso, cuando la mujer se somete a Dios, dice la Escritura, que un corazón afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Esa mujer que se somete porque le toca, ahí no está haciendo nada, mejor no siga haciendo fuerza. Pero cuando esa se somete realmente porque ama, mire, es todo un honor. Realmente es complaciente. Entonces, por eso volvamos a Primera de Juan, porque me encanta. Es que me encanta como empieza diciendo. Primera de Juan 2:15.
¿Ya están ahí? Yoba. Primera de Juan 15. Ya se la leo. Ya se la leo. Dice así, primera de Juan 12. Dice 1:12. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan 2:15. Eso sí. Bien, dice así. No amen al mundo. No amen al mundo. Tampoco amen las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el que ama al mundo. Para un segundito ahí. ¿Cómo resistió entonces el Señor Jesús? No amando. Despojándose. Amando al Padre. Muy No bien. amando. No amando lo que no tenía que amar. ¿Qué amaba? Al Al papá. Padre. Tenía la cabeza arriba. Su palabra, lo que él había dicho. La Amor. voluntad del Padre. Luego, ¿cuánto le costó eso? ¿Fue de fuerza? Realmente Pues es la una verdad, obra. le costó la Le muerte. costó su vida. No en ese sentido. Realmente, el que él hubiera podido ir a la cruz, el que hubiera podido hacer todo lo que ha hecho el Señor para terminar esta obra tan maravillosamente como la ha terminado, fue producto de un fruto de una relación de padre e hijo. Yo obedezco porque te amo. Eso es una cosa diferente a me toca hacer caso. No, son dos cosas totalmente distintas. Y el creyente no le toca hacer caso. El creyente ama la voluntad del Padre. ¿Y saben cómo se aprende? Cómo aprendió el Señor Jesús, a través de aflicciones. Por eso él dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido. Entonces van a venir muchas aflicciones. Yo le dije, las categoricé de esa manera. Yo, Jenny, no digo que es el absoluto, y si usted ve otra, por favor, compártamela. Pero, entonces hay pruebas, hay circunstancias de la vida, hay consecuencias de nuestros actos y hay tentaciones por las cuales vienen las aflicciones de este mundo. Sin embargo, él dijo, confía, porque hay un versículo maravilloso que dice, cuando seas tentado, tranquilo, juntamente con la tentación viene la salida, porque el hombre no va a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Él siempre va a saber hacernos, va a librarnos, perdón, de esa tentación. Siempre. Él lo prometió. Ese es el amor de un padre. Él no nos va a dejar ahí hasta que no se reviente. No. Pero yo creo que sí es muy, muy importante tener en cuenta que cuando viene una semilla a su corazón y ha sido lanzada por el sembrador y es puesta en el corazón, tenemos que abrir las antenitas. Porque ciertamente el ataque no es contra cualquier cosa. Va a venir a arrebatar la semilla. Porque la idea es que usted dude. La idea es que va a utilizar mentiras, engaño. Y el fin es dañar toda su certeza, su fe. Y que usted olvide quién es, su identidad. Siempre. Por eso no podemos pasar por alto lo que Dios nos dice. Estar muy atentos. A mí me gustó cómo empezó esto hoy. Que yo lo dije, pues yo nunca me pongo de acuerdo, nunca, jamás. No lo hacemos. Pero Dios sí sabe lo que vive cada hijo y por qué tiene que traer este tipo de enseñanzas. ¿Por qué es tan necesario para nuestra vida? ¿Por qué nos vemos en tantas cosas que a veces no comprendemos? Y yo sí quisiera que hiciéramos la enseñanza de cada una, es decir, de las consecuencias, de las circunstancias y de las pruebas, que nos faltarían esas tres, pero bueno, ya miraremos. Yoba.
Pues yo quiero utilizar esas tres como para mostrar un poquito o para dejar ver lo que estoy entendiendo esta mañana, ¿cierto? La prueba viene de Dios, porque la fe siempre va a ser probada. La prueba viene de Dios, la tentación no, porque Él no tienta a nadie. Eso es Muy bien. absoluto. Claro. Las consecuencias de nuestros actos, claro, hay consecuencias de nuestros actos, sí, pero en esta consecuencia de nuestros actos, el único involucrado en eso soy yo, definitivamente yo. Que fue que el diablo me puso tropiezo y que fue que Dios no sé qué, no. El involucrado es las consecuencias de nuestros actos me pertenecen y yo tengo que saber cómo afrontar estas situaciones. Asumirlo. Cómo asumirlas como hijo de Dios. Y hay circunstancias de la vida, claro. ¿Cómo vamos nosotros a obviar las circunstancias de la vida? Y ahorita pensando, por ejemplo, en cómo se está moviendo el pensamiento a nivel del mundo. Son circunstancias de la vida que cómo también las vamos a afrontar, ¿cierto? Porque el tentador está a la puerta. Siempre va a estar el tentador ahí, listo para caer encima de nosotros y destruirnos si le damos lugar, como estuvo encima del Señor Jesucristo con intención de destruirlo. Entonces, la prueba viene de Dios. ¿Cómo las vamos a afrontar? Señora, ¿Cómo las vamos a afrontar? esa es una Todas muy buena cuatro. pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Ya está la respuesta. Sí. Ya está Pero la respuesta en la mesa. Sometiéndonos. estaba pensando en esto, en que necesitamos, sí, como decíamos al principio, Jenny decía al principio, tener una visión muy clara entre lo que es una prueba y una tentación. Porque las pruebas traen esperanza, traen enseñanza, traen madurez, traen crecimiento. La tentación trae humillación, trae botarlo por el suelo, dejarlo sin ningún valor. O sea, usted no es nada. Sí, usted no es nada. Pero la prueba tiene que purificarlo a uno cada vez que viene la prueba. Purificar. Si hay crecimiento, hay más unidad, hay más deseo profundo de relación con Dios, que es muy diferente a la tentación. Eso era como lo que quería expresar. El vínculo perfecto que es el amor, el vínculo perfecto, ese es el que a nosotros nos puede librar de todo esto en cuanto a las acechanzas del diablo. El vínculo del amor, el amar la voluntad de Dios, el tenerla presente, el caminar de la mano de la voluntad de Dios, eso a nosotros nos va a ayudar a resistir la tentación, pero a pasar la prueba, asumir las consecuencias de nuestros actos y afrontar las circunstancias de la vida. Creo que eso es como lo que yo puedo ver en esta mañana maravillosa de su santa palabra. Yo, por favor, lee Juan 16:33. Juan 16:33, inmediatamente. Dice así: estas cosas les he hablado en esta mañana para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Muy bien. Esa parte es interesantísima porque el hecho de que él haya vencido al mundo él venció al mundo y nos deja ejemplo cómo venció al mundo. Y nosotros tenemos que todos los días luchar, trabajar la fe. Lo que leímos al principio en Judas. Si la fe no es estática, Cristo ya venció el mundo, entonces yo ya quedé sano. No, esta es una lucha como la que él tuvo todos los días de resistir toda tentación del enemigo, de estar parados firmes, y estar parados firmes es avanzar, ese vencer, ese progresar cada día en aquellas cosas que por esta carne caída en la cual todavía habitamos encarcelados, dice la Escritura, estamos ahí metidos, tenemos que aprender a trabajar y a luchar. Escuche bien, a mí me gusta el verso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. O sea, fuera de él hay paz. Dice en mí, para que en mí tengan paz. En el mundo, porque sí habla del mundo, y el mundo es todo pensamiento que ofrece el mundo, ¿cierto? ¿Qué va a haber en el mundo? Aflicción. Pero me gusta cómo continúa después del punto y coma. Pero, ¿cómo se enfrentan esas cuatro? Confiando. Confía. O sea, no olvides
que yo no venceré. Yo no venceré. Yo vencí. Yo ya vencí. ¿Sí? Y la escritura dice en Primera de Juan, escuche bien, Primera de Juan 5, lo que dice. Ya les leo. Verso, podemos leer desde el 3 hasta el 5. Yo, porfa. Pues este es el amor a Dios. Escuche muy Pues bien, por favor. este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea que yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nadie más puede hacerlo. Si Él venció, ¿nosotros qué somos? Más que vencedores. Muy bien, así dice, más que vencedores. Entonces, todas esas se enfrentan confiando, recordando que Él venció, por tanto somos más que vencedores. Amén. Eso era todo lo que les quería compartir esta mañana. Y ahora sí, quisiera escuchar que nos retroalimenten con lo que Dios hablaba a sus corazones. Nubia.